¿Cómo están, amigos? Una alegría estar nuevamente con ustedes. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares. Estamos ya en la lección número 8 de nuestra guía de estudio de la escuela sabática que habla acerca de la educación. Y hoy, como siempre, tenemos aquí a mi lado, me acompaña mi querida esposa que ya hace llegar su saludo. Para mí es un gusto acompañar a mi esposo en el repaso de la lección que lo hacemos desde la casa y ahora queremos entrar a sus hogares para compartir también con ustedes este estudio. Y hoy tenemos un invitado especial, es un docente de la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Bolivia, aquí en Cochabamba. Es el doctor Cristian Álvarez, él es profesor en el área de teología sistemática. Así que, doctor Cristian, bienvenido. Muchas gracias, pastor, y un saludo para todos ustedes, hermanos, que nos están escuchando. Para mí es una alegría poder estar aquí para juntos estudiar la palabra de Dios. Muy bien, y antes de abrir la palabra de Dios, vamos a hacer una oración. Por favor, Grel, ¿podrías orar? Oramos. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias porque semana a semana podemos estudiar tu palabra, porque tú la has dejado para nosotros. Pedimos que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, quiero compartir con ustedes, antes de entrar de lleno al repaso de nuestra lección de hoy, un texto muy conocido que precisamente habla de la educación y se encuentra en el libro de Segunda de Timoteo, segunda epístola de Pablo a Timoteo, Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 15 al 17. Permítame leer. Dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos habla acerca del beneficio o los beneficios que nos trae estudiar su palabra. Nos sirve para educar, para enseñar, para corregir. O sea, tenemos la educación aquí desde la palabra de Dios. Y cuando hablamos de educación, tenemos que recordar que en algunas lecciones anteriores hemos visto que después de la entrada del pecado, el propósito de la educación se amplió, se modificó un poco. Ya no era solamente estudiar las maravillas de la creación y la relación con el Creador, sino que además de esas lecciones, también había que incluir un nuevo propósito, el propósito de redimir al hombre, de recrear en el hombre la imagen que se había distorsionado, la imagen de Dios. Así que ese es el propósito de la educación. En cuanto a ese propósito, nuestras escuelas, nuestros colegios y nuestras universidades tienen ese firme propósito de contribuir, de colaborar en la restauración de la imagen de Dios en el hombre. Así que qué misión tan noble, ¿verdad? Y qué responsabilidad tan grande, contribuir en la restauración de la imagen de Dios en nuestros estudiantes, por supuesto comenzando con nuestros hijos. Así que vamos a abordar en nuestra parte de Explora y Aplica, vamos a ver nuestra lección luego de este breve corte. Estamos de retorno para explorar lo que nos enseña la palabra de Dios y la guía de estudio que hemos estudiado durante la semana acerca de la educación. Y hoy estamos en la lección 8 estudiando educación y redención. ¿Cuál es la relación que hay entre estos dos conceptos tan abarcantes y tan amplios? Vamos a pasar a esta sección de Explora y Aplica para nuestra vida práctica. Y lo vamos a dividir en 4 secciones, en 4 partes. En primer lugar vamos a ver a Jesús como el gran maestro, luego veremos a Moisés y los profetas, luego a los sabios y finalmente cómo era en la iglesia primitiva. Vamos con la primera parte, Jesús como el gran maestro. Mientras estuvo aquí en la tierra, Pastor Cristian, el Señor Jesús fue llamado por mucha gente como rabí o maestro, ¿no? Que es equivalente, es la traducción. Inclusive en una conversación con Nicodemo, él lo reconoció como rabí, como maestro.
Mucha gente le escuchaba porque él hablaba como quien tenía autoridad, a diferencia de los fariseos y los escribas. ¿En qué radicaba la autoridad del Señor Jesús? Bueno, justamente si vamos a San Juan, capítulo 3, del 1 al 2, podemos encontrar una respuesta para esto. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Es interesante que en el diálogo que Jesús tiene con Nicodemo, Nicodemo logra percibir correctamente, esto es obviamente porque había estado observando a Jesús, y él logra reconocer dos cosas que el Nuevo Testamento confirma. Primero, que Jesús efectivamente provenía de Dios. Él provenía del Padre. Todo el Nuevo Testamento ratifica esta verdad. Él es el Verbo encarnado, es Dios hecho hombre para moverse, para reflejar el carácter de Jesús, de Dios, de su Padre, y para mostrar a las personas, ¿verdad?, cuál es la voluntad y el plan de salvación que tenía para la humanidad. Y la segunda cosa que destaca correctamente también Nicodemo es que Jesús es maestro. Por eso dice aquí, tú has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está en él. Y en esto tenía razón justamente, porque Jesús viene como el maestro de los maestros, con el propósito justamente de revelar a Dios, como ya se ha dicho. Bien, entonces podemos decir que la autoridad de Jesús radicaba en primer lugar que Él era Dios, Él mismo era un ser divino, Él mismo era Dios. Así es. Pero mientras estaba con su ministerio terrenal, ¿no?, aquí en nuestro planeta, Él provenía del Padre. ¿No? Como ser humano, Él provenía del Padre. Y en tercer lugar, porque Él era un maestro, ¿verdad? Y él va a decir algo más. En el versículo 13 dice: y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. En este caso, Él está hablando de que Él era el único que podía revelar las cosas del reino de Dios con la autoridad que Él tenía, porque Él había estado allá y había descendido. Nadie más había hecho eso. Nadie más había subido al cielo y bajado para ponerse a hablar con la misma autoridad que Jesús hablaba. Jesús hablaba justamente con autoridad, venía desde el cielo porque había descendido del cielo, venía del Padre y era igual al Padre. Así que Él podía revelar perfectamente al Padre y podía revelar perfectamente la autoridad con la autoridad de Dios. Correcto, allí radicaba básicamente la autoridad del Señor Jesús como maestro. Ahora, Jesús era también ser humano, y como ser humano, nosotros estamos también en esa condición, y algo que le daba también autoridad a Jesús, la gente decía: Él habla como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. ¿Cómo hablaban los escribas y fariseos? ¿Qué armonía había entre lo que ellos hablaban y lo que ellos vivían? ¿Había armonía en lo que decían los fariseos? Los fariseos, que eran maestros también, porque tenemos diferentes tipos de maestros, y los fariseos eran maestros, y era gente que se dedicaba a estudiar, pero se habían llenado de puro teoría. Predicaban una cosa que no la vivían. Ahora, vivían cuando eran vistos algunas de las cosas que enseñaban, pero a escondidas tenían otra vida. Entonces tenemos este tipo de maestros que tiene una doble enseñanza. Bien, entonces aquí podemos resaltar también otra característica que le da autoridad al Señor Jesús. Él vivía lo que enseñaba, o enseñaba lo que vivía. Algo que, sí. Perdona. Sí, adelante. Es interesante en Jesús como maestro, que pocos de nosotros, los tres aquí somos maestros, pocos de nosotros podemos hacer. Jesús vivía con sus estudiantes. Qué difícil tarea. Si yo tuviese que vivir con mis estudiantes y mis estudiantes me tendrían que mirar, ¿no?, todo el tiempo. Yo me pregunto, ¿aprenderían mis estudiantes lo que yo les enseño? Bueno, esa es una pregunta para cada uno, ¿no?, individual. Y no, yo iba a ratificar bíblicamente eso que se ha dicho de que no había armonía entre la teoría y la práctica, en lo que decían los fariseos. Con Mateo 23:3, justamente las palabras de Jesús
donde dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Era buena la enseñanza de ellos. Sí, la teoría era buena. Y dice, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y de ahí va a describir algunos patrones que ellos tenían, ¿no? Hipocresía, ataban cargas que ni ellos querían llevar. O sea, había ese doble, una distorsión entre la teoría y la práctica. Así es. A diferencia de esa dicotomía que mostraban los fariseos y escribas cuando enseñaban y cuando vivían, en Jesús no había ninguna dicotomía. Lo que él vivía, lo enseñaba. Lo que él enseñaba, lo vivía. Ahí también radica la autoridad del Señor Jesús. Y eso es un modelo para nosotros. Tenemos que vivir todos los días practicando, viviendo en armonía, práctica con la enseñanza de Jesús y con lo que profesamos. Así. Y si Jesús fue reconocido como el rabí, como el maestro, mientras estuvo en la tierra, ¿cómo nosotros ahora podemos también reconocerlo como nuestro maestro? Sí, como hemos dicho, imitando a Jesús, imitando su vida, imitando su obra. Lo que hemos dicho es fundamental. En Él había armonía. Así que cuando nosotros miramos la vida de Jesús, tenemos que aprender de Él, ¿no? Él dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así que nosotros al mirar a Jesús, al contemplar a Cristo todos los días, tenemos que vivir como Él, hacer parte de nuestra vida las enseñanzas de Él, no solamente quedarnos en la teoría, sino caminar con Él, tomarnos de la mano en la parte teórica, obviamente es importante, pero de ahí mantener una vida reflexiva, práctica, todos los días de nuestra vida. Así es. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte. Y hemos dicho, al comienzo hemos leído la palabra de Dios que nos instruye, que nos enseña, nos educa, nos forma, nos redarguye, nos corrige. Ahora, ¿qué experiencias a través de la Biblia, basados en los escritos de Moisés y los profetas, qué experiencias de éxito o de fracaso nosotros podemos encontrar en la Biblia? Bueno, especialmente en Moisés y los profetas. Sí, hay mucho que decir en ese aspecto. Porque en la Biblia encontramos precisamente enseñanzas. O sea, cuando uno mira, por ejemplo, Romanos capítulo 15, versículo 4, encuentra la declaración donde el apóstol Pablo dice aquí, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cuando vamos a Moisés y los profetas, nosotros estamos hablando aquí de lo que llamamos la ley, el Pentateuco. Los judíos llamaban esto la ley, la Torá. Estamos encontrando que la palabra ley se traduce realmente como instrucción. Literalmente la palabra Torá significa eso, instrucción. Tiene que ver con enseñanza, ¿no? Más que un código más que una ley, sí, más que un código. Es más una instrucción, una enseñanza. Y por tanto, nosotros encontramos allí el deseo de Dios de guiar a su pueblo hacia el propósito que Él tenía. Él quería convertir al pueblo de Israel en su real sacerdocio, en el pueblo que Él pudiese usar para reflejar su voluntad al mundo, a las naciones. Y por medio de Israel poder atraer a las personas a la verdad, al Dios verdadero. Que las naciones abandonen la falsa adoración, que conozcan al Dios verdadero por medio de la verdadera adoración allí en Israel, que de paso un poquito de eso se logró conseguir tal vez en el tiempo de Salomón, cuando desde Saba vino esa mujer porque había escuchado, había oído de la gran sabiduría de Salomón. Bueno, y eso es lo que Dios quería. Dios quería que esos alumnos realmente practiquen esta gran lección y sean alumnos aplicados para esto, porque este era el propósito. Lamentablemente no siempre Israel cumplió. La mayor parte de la historia, nosotros podemos darnos cuenta, es una historia de fracaso espiritual. Vez tras vez vamos a encontrar la expresión: no escucharon a sus profetas, no escucharon al profeta, no escucharon al Señor, vez tras vez. Eso se repite a lo largo de la Biblia y es precisamente la parte triste de la lección. Pero en medio de eso hay gente que también era fiel, hay gente que era leal, hay gente que realmente vivía en armonía con la voluntad de Dios, como tenemos allí diferentes ejemplos, ¿no? Josué y otros hombres que realmente mostraron que vivían a la altura de lo que Dios esperaba. Así es. Tenemos ejemplos de éxito, por ejemplo, Daniel, los amigos de Daniel, Ruth, Esther, ¿verdad? Josué, que ya fue mencionado. También de algunos alumnos que no aprobaron, por ejemplo, los amigos de Job, ¿no? Que no fueron de lo mejor. ¿Cómo estos personajes, cómo pueden ser utilizados estos personajes para enseñar a nuestros hijos primero en casa
y también proyectarlo cuando estamos en clase a nuestros estudiantes. ¿Cómo podemos usar estos ejemplos para enseñar a nuestros alumnos e hijos? Hace muchos años yo escuché la predicación de un pastor que dijo que la Biblia era el álbum de Dios, ¿no? Donde muestra las fotos de toda su familia. Nosotros somos la familia de Dios. Ahora cuando yo hablo con los estudiantes para que me entiendan lo que es álbum, porque ahora pues los chicos no tienen álbum, no saben lo que es foto en papel, ¿no? Pero todo está en Facebook. Entonces les digo que la palabra de Dios, la Biblia, es el Facebook de Dios. Pero a diferencia de nuestros Facebook, del tuyo, del mío, no sé, de Cristian también me imagino, cuando yo voy a subir una foto al Facebook, la miro bien, ¿no? A ver, el ángulo he salido bien, me veo bien, y pongo las fotos buenas. Las malas las desecho, las borro. Pero interesante, el álbum de Dios, Dios no ha borrado las fotos malas. Ha colocado las fotos buenas y las fotos malas de su familia. Ahora, cuando nosotros subimos fotos al Facebook, ¿tenemos algún propósito? ¿Queremos dar algún mensaje? Miren, Dios en su Facebook, cada foto que ha subido tiene un mensaje. Y las fotos buenas nos dan buenos mensajes, pero también dejó subir las fotos malas, como por ejemplo de sus propios discípulos, ¿no? Subió algunas fotos muy malas, de escenas muy que si hubieran sido mis fotos yo las borraba, ¿no? Por ejemplo, hubo el caso, ¿no? Que viene la mamá diciendo, por favor, Señor Jesús, pon a mi hijo a tu derecha, a mi otro hijo a tu izquierda. Esa foto yo la hubiese borrado y los hijos estaban contentos que la madre haga ese pedido. Después hay otra foto donde dice, manda fuego y que destruya ese pueblo que no nos ha aceptado. ¿Qué foto más mala? ¿No? Chicos que estaban todavía en proceso, su carácter estaba en proceso de maduración, de transformación. Pero Dios ha dejado esas fotos con el propósito de alentarnos a nosotros, porque esas fotos, esos momentos nos enseñan a nosotros que nosotros también pasamos por esos momentos. Pero ¿cuál fue el resultado de estas personas? Al lado de Jesús, sus vidas fueron transformadas. Así es. Entonces, de todos estos ejemplos educativos, ¿no? Ejemplos de educación con éxito, otros con fracaso o no les fue tan bien. Sin embargo, podemos aprender de las buenas experiencias y podemos también aprender de las malas experiencias para evitarlas. Porque el sabio aprende de los errores del necio. Así que es bueno también ver malas experiencias para no repetirlas en nuestra vida. Así es. Algunos se preocupan porque en la Biblia hay estas malas experiencias, y algunos creen que hay que imitar esas malas experiencias, ¿no? Yo me acuerdo, algunos me decían hace algunos años, nosotros, hablando de un grupo religioso, los mormones, me acuerdo, hace muchos años me decían, nosotros fuimos un tiempo polígamos porque en la Biblia Salomón fue, David fue polígamo, y ahí citaron a algún grupo de personas, pero lo que ellos no lograban entender es que la Biblia tiene cosas que prescribe y hay otras cosas que sencillamente describe. Entonces esa es la diferencia que tenemos que notar. Hay cosas malas, como el caso de Salomón, como el caso de los pecados, estas malas acciones de algunos de los hombres ahí, que sencillamente están descritas para que aprendamos y para que no cometamos los mismos errores, para que veamos cómo Dios actúa frente a estos malos caminos. Hay otras cosas que Dios claramente prescribe, que ordena, y es ahí donde tenemos que aprender a mirar la diferencia. Claro, y una cosa que tenemos que tal vez compartir con esas personas que dicen, pero en la Biblia, mire, Salomón tuvo muchas mujeres, David también tuvo muchas mujeres. Pregunta, ¿y cómo les fue? ¿Qué tipo de matrimonio tuvieron? ¿Pudieron gozar de su vida conyugal? ¿No? ¿Tuvieron problemas terribles, hermanos matándose entre ellos, Salomón? Entre hermanos, los hijos de David mismo se mataron entre ellos, ¿no?
Así es. Muy bien, podemos aprender entonces de las buenas experiencias y de las malas experiencias también. Vamos a pasar a la tercera sección y vamos a ver aquí los sabios. En la Biblia se habla mucho de la sabiduría, del rol que cumple la sabiduría y los sabios. Bueno, uno de los sabios más grandes que ha habido en la historia y está en el relato bíblico es Salomón, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros definir o cuáles son las características de la sabiduría? Bueno, en la Biblia hay mucho que encontrar de la sabiduría. Podemos ver que la sabiduría tiene un aspecto teórico, también tiene un aspecto práctico, ¿no? Eso lo vemos claramente en el libro de Proverbios. La sabiduría en Proverbios empieza siendo el temor a Jehová. Eso es lo que dice la Biblia, el temor a Jehová. Y temor significa reverencia, respeto al Señor. Así empieza la sabiduría. Y luego en el capítulo 2 de Proverbios, siempre me ha gustado esta parte donde dice, hijo mío, estoy leyendo el capítulo 2, del 1 en adelante. Hijo mío, si recibieres mis palabras, mis mandamientos guardares dentro de ti. Voy a saltarme hasta el 4. Si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Así que ustedes pueden darse cuenta de que el principio de la sabiduría empieza en Dios, es temor a Dios, es respeto a Dios, es reverencia por lo que es su voluntad, es someternos a su voluntad, es someternos a lo que Él es. Así que tiene un aspecto teórico y obviamente práctico. Así que estas son dos características importantísimas de la sabiduría y cada vez que nosotros vamos a la Biblia vamos a encontrar la parte teórica y al mismo tiempo la parte aplicada. Ok, y sabiduría es mucho más que inteligencia, ¿no es cierto? Inteligencia es solamente la capacidad intelectual, pero la sabiduría abarca la inteligencia, pero además te da la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo correcto y lo incorrecto, y esa capacidad de discernimiento solamente proviene de Dios. Así es. La sabiduría en este caso vendría a ser como esa capacidad que Dios da para poder también discernir cómo aplicar la inteligencia en distintas situaciones. Así es, ¿no? Porque la inteligencia hay que aplicarla, no solamente hay que tenerla, sino también hay que aplicarla. Muy bien, ¿y cómo podemos transmitir esa sabiduría a las siguientes generaciones? Hay que enseñarles y de la misma forma, ¿no? La manera teórica hay que enseñarles, tiene que ser intencional. Nosotros tenemos que hacer el culto todos los días, debe haber el culto personal, tiene que haber ese incentivo diario, tiene que haber la práctica. Los niños nos tienen que ver leyendo la Biblia, nos tienen que ver orando, tenemos que orar con ellos, tenemos que enseñarles a ellos y tenemos que aprovechar cada vivencia, aún la más pequeña, para mostrarles que detrás de todo eso está la mano de Dios. Si hemos estado orando por algún familiar, por ejemplo, y Dios de alguna manera respondió, tenemos que decirles, mira, Dios respondió a esta oración. O sea, para que ellos vean que realmente Dios no es un fantasma, es un ser real que se manifiesta de manera poderosa en la vida de aquellos que lo buscan. Muy bien, entonces, ¿por qué el culto familiar, por qué el culto que se hace en la casa con papá, mamá e hijos es importante para transmitir la sabiduría? Son los momentos que Dios nos permite para educar. Y como ya sabemos, la mejor educación que nosotros podemos dar, sobre todo en las edades tiernas de los niños, es la repetición, por la repetición, ¿no? Y encontramos que los grandes profetas hacían su altar, levantaban su altar. No, Abraham, me gusta mucho la historia de Abraham. Abraham viajaba y el lugar que llegaba elevaba su altar. Noé, cuando salió del arca juntamente con su familia, elevó su altar. En los hogares deberíamos tener el altar familiar. Esa es la forma como nosotros podemos enseñar a nuestros hijos cómo adorar a Dios, que Dios es real, como decía el pastor Cristian. Dios es real, Dios responde en nuestras oraciones. Así es, y si la fuente de la sabiduría es Dios, pues el culto familiar es el mejor lugar donde podemos transmitir esa sabiduría a nuestros hijos, a la siguiente generación. Vamos a pasar a la cuarta y última parte. Vamos a ver ahora la iglesia primitiva, cómo era la educación y la relación que tenía con la redención en la iglesia primitiva. Cómo se siguieron educando los discípulos en la iglesia primitiva. Ya Jesús
había ascendido a los cielos, ya no estaba con ellos. El gran maestro, el rabí, quien les daba todas las enseñanzas, ya no estaba con ellos. ¿Cómo siguieron educándose los discípulos? Una de las cosas que Jesús les prometió es que ellos no iban a quedar solos. La expresión que él usa allí es: no los voy a dejar huérfanos. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo? Él estaba refiriéndose a lo que dice allí en San Juan, capítulo 14, todo el capítulo realmente, pero quiero destacar el versículo 26. Versículo 26. Aparte de que él aquí hace mención a que no los va a dejar solos, va a mencionar que va a venir otro parácletos. Va a venir otro parácletos. El término parácletos significa otro ayudador, otro consolador. ¿Por qué otro consolador? Porque Jesús mismo ya era un consolador. Él mismo era un ayudante, él mismo era un amigo, él mismo era un abogado que estaba con ellos para apoyarlos en toda la situación. ¿A quién se está refiriendo? Versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que ellos no iban a quedar solos. El trabajo del Espíritu Santo, una de las obras del Espíritu Santo era precisamente esta: enseñarles, ayudarles a recordar todo lo que habían ellos aprendido y todavía llevarlos a nuevas verdades. Entonces, la expresión paracletos, otro consolador, otro ayudador, muy bien podría ser un sinónimo o un equivalente de otro maestro, otro igual que Jesús, no otro diferente, sino otro que continúa la obra de Jesús. Correcto, no, el Espíritu Santo no era una fuerza que emana así del Padre impersonal, como algunos movimientos por ahí enseñan. Era otra persona igual a Cristo, solamente que no vendría con las limitaciones con que Cristo vino Cristo encarnado. Aquí el Espíritu Santo vendría en toda la plenitud, vamos a decir así, de la deidad. De la deidad, así que él podía realmente hacer cosas maravillosas y efectivamente así lo hizo. Así que ellos no estaban solos, estaban aprendiendo y siendo enseñados por el Espíritu. Muy bien, justamente Pablo mismo también en su carta a los Corintios, en la primera epístola a los Corintios, capítulo 2, ahí viene hablando acerca del trabajo precisamente del Espíritu Santo y concluye el capítulo 2 con el versículo 16 que dice lo siguiente: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. A veces parece un poco arrogante esa afirmación, ¿no? Dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? El contexto nos ayuda. Pablo está hablando aquí de la revelación que el Espíritu de Dios da a los creyentes. Así que él está hablando, tener la mente de Cristo aquí equivale a ser dirigidos y guiados por el Espíritu de Dios. Cuando no tenemos la mente de Cristo, somos como el versículo 14 dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Para el hombre natural, todo lo que tiene que ver con el reino de Dios no lo entiende, es otro idioma. Otro idioma, exacto. Otro no tiene mundo. la mente de Cristo. Ajá. No está bajo la dirección, la guía y el control del Espíritu del Señor. Cuando aceptamos a Cristo, ahora sí, Él viene, cambia todo. El Señor nos da una nueva mentalidad, nuevos propósitos y ahora entendemos su voluntad con claridad. Entonces, tener la mente de Cristo significa permitir que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida, trabaje en nuestra mente, y nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestras actitudes van a estar alineados con la voluntad del Señor. Así es. ¿Verdad? Entonces tenemos la mente de Cristo en ese sentido, ¿no? Hay un pasaje que dice, bíblico, que dice que no tengas miedo cuando estés frente a las autoridades. ¿Qué vas a decir? Porque el Espíritu Santo te va a ayudar. Pero me pregunto, ¿cómo el Espíritu Santo te va a ayudar si tú no has estado conectando y estudiando la palabra de Dios antes? ¿De qué te va a inspirar? No es algo que va a venir en vacío, va a venir de una experiencia anterior. Muy bien, muchas gracias. Hemos hecho la exploración de lo que nos enseña la palabra de Dios, siguiendo la guía de estudio, lección número 8, que habla acerca de la relación que hay entre la educación y la redención.
y hemos dividido nuestro estudio en 4 partes. Hemos visto en primer lugar a Jesús como el gran maestro, luego hemos visto algunas experiencias a través de los escritos de Moisés y los profetas, hemos visto también lo que es la sabiduría, la enseñanza de los sabios, y finalmente hemos visto también cómo continuó la educación después que Cristo ascendió a los cielos, cómo fue la educación en la iglesia primitiva. Ahora, aquí hay varias lecciones, por supuesto, y vamos a pasar a la última parte, que es el CREA, y aquí viene la tarea para la casa, tarea para cada uno de nosotros, tarea que debemos aplicar en nuestra vivencia. Una de las cosas que me impactó mucho porque fue muy ilustrativo es esas biografías, esas experiencias, o como tú le llamas el álbum de Dios, ¿no? Las fotografías, las imágenes de los diferentes personajes, algunos con éxito, otros no les fue tan bien, otros con fracaso, pero todos nos sirven. ¿Cómo podemos traer, y esta es tarea para la casa, ¿no? Para cada uno de ustedes, para llevarlo al hogar o a la escuela si son maestros también, cómo podemos traer esas historias bíblicas ahora a la actualidad para enseñar a nuestros hijos y estudiantes? Una de las cosas que como padres nos preocupamos de enseñar en casa son los valores cristianos. Y qué mejor sacar los valores cristianos de parte de estas historias, de estos personajes. Por ejemplo, ¿no? La lealtad. Vemos en el caso de los amigos de Daniel. David, de los amigos de Daniel y Daniel mismo, la fidelidad de Daniel. Yo estaba pensando en David y Jonatán, lealtad, una amistad. Después la valentía de Esther. Y también podemos aprender de los errores también, ¿no? Job tenía amigos, Job era un hombre recto ante los ojos de Dios, pero tenía amigos que creían que eran superiores a Job y vinieron a dar consejo. Podemos aprender también, ¿no? Pero la mayor experiencia que nosotros tenemos es en Jesús. Jesús, dice la palabra de Dios, crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para los hombres. Reúne todas las dimensiones en el cual el ser humano se desarrolla. Se desarrolla en la parte cognitiva, en la parte física, en la parte psicosocial, y Jesús crecía en armonía en esas 3 partes. Esto podemos ayudar a que nuestros hijos puedan comprender ¿cuál es el plan de Dios para nosotros? Jesús crecía en forma armoniosa, nosotros también podemos crecer en forma armoniosa. Muy bien, entonces esa es tarea para la casa, ¿no? Tomar de los ejemplos bíblicos y aplicarlos para nuestros hijos o para nuestros estudiantes, si estamos en instituciones educativas, ya que estamos hablando de educación. Ha sido una lección muy hermosa donde se conjuga muy bien la educación con la redención. Cómo llevar a nuestros hijos, a nuestros estudiantes hacia los pies del Señor Jesús. Vamos a terminar con una oración. Pastor Cristian, por favor, despídanos. Claro que sí, por supuesto. Oremos. Amoroso Padre que estás en el cielo, muchas gracias porque al estudiar tu palabra nos damos cuenta, Señor, que en la Biblia encontramos buenos ejemplos y malos ejemplos. Personas que fueron leales, fieles a tu voluntad, que se aferraron, Señor, a tu consejo y que realmente vivieron en armonía con lo que tú esperabas. Hay otros que fracasaron, Señor, no queremos imitar ese mal camino, aunque también encontramos gente que se arrepintió y que, Señor, volvieron a ti. Señor, eso también es algo digno de nosotros, algo que tenemos que imitar. Enséñanos, para que si no podemos tener esas vidas tal vez perfectas, podamos ser como esos hombres que reconocen sus errores y que vuelven a ti, Señor, en busca de arrepentimiento y restauración. Que podamos ser una luz para aquellos que no te conocen y que realmente transmitamos los consejos y los conocimientos de tu palabra a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a nuestros amigos y a todos los que nos ven. Muchas gracias por esta lección. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Y no se olviden, los esperamos la próxima semana.